Refresquen la página, por favor. Le voy a recomendar que minimicen su pantalla para poder ver la versión completa de la presentación. Me gustaría comenzar el seminario web. Habiendo dicho esto, aparentemente hay algunos de ustedes que no podían escucharme. Un momento. Un momento, por favor. Avísenme, por favor, si me pueden oír. Genial, espero que me puedan escuchar ahora. Voy a continuar. Avísenme, por favor, si hay algún tipo de problema con el audio. Si no, lo que pueden también hacer es refrescar, volver a cargar la pantalla para poder solucionar el problema. Mi nombre es Lilieva. Tal vez algunos de ustedes no pudieron escuchar la presentación, la primera parte de la presentación. La comunidad basada en ecosistemas es una iniciativa de UN Ambiente, forma parte de Regata y es una plataforma muy importante para la transferencia de tecnología y de acción de cambio climática. Se ha implementado en colaboración con soluciones prácticas. Queremos compartir con ustedes 10 casos de estudio en Latinoamérica que demuestran cómo debería trabajar el sistema al beneficio para las comunidades, para los ecosistemas, y también queríamos compartir las oportunidades para poder integrar estas soluciones en un planeamiento a largo plazo de adaptación del cambio climático y también para el desarrollo. Los 10 estudios de caso que vamos a compartir con ustedes y que somos felices de hacerlo, estamos felices de tener presentadores con nosotros, son finalistas de nuestro concurso regional sobre la demostración de casos exitosos de adaptación basada en ecosistemas en Latinoamérica y el Caribe. Hemos tenido la oportunidad de presentarlos a través de los seminarios web, este seminario web y también otro seminario web que tendremos el 11 de julio. En estos seminarios web les presentaremos cinco estudios de caso de los finalistas. Esos estudios de caso vienen de Costa Rica, de Perú, de Brasil, de Grenada y de Cuba. Es realmente un placer para mí decirles que si tienen algún tipo de pregunta durante las presentaciones podrían mantengan por favor sus preguntas para al final de las presentaciones, ya que tendremos una sesión de preguntas y respuestas para poder hacer las preguntas de los presentadores. Un momento, por favor.
tengo el placer de presentar a la primera oradora, Mónica García Aguilar. Ella viene del Instituto Politécnico, de la Universidad Politécnica de Madrid. El estudio de caso presentado se hace a nombre de la universidad a través del Instituto de Desarrollo en Costa Rica en el Departamento Español para la colaboración de desarrollo. El estudio de caso que va a presentar Mónica son propuestas de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas para el territorio indígena Bibri. Un momento. Just a second, please. If you could give us some seconds. We are having some little problems with the sound. So if you could please give us a second to resolve it, and we will come back to the presentation of Monica. Thank you. So we are... Estamos tomando más de lo previsto para reparar el audio, pero ya está. Le voy a dar la palabra a Mónica. Me disculpo por lo sucedido. Mónica.
Well, yes, once again, please many apologies. Me disculpo, estamos tratando de resolver problemas con el audio. Vamos a tratar de que Mónica resuelva su problema con los colegas de VoiceBoxer. Me gustaría compartir con ustedes, mencionar con ustedes que tendremos la oportunidad de escuchar a todos los finalistas de nuestro concurso. En este caso tendremos 5 estudios de caso en este seminario web, y también vamos a compartir con ustedes una publicación donde podrán encontrar más ejemplos y más detalles respecto a cada caso de estudio, para que puedan ver el proceso de planificación e implementación, las lecciones aprendidas en todo el proceso y cómo otros factores han ocurrido en estos proyectos. Una vez más, le doy la bienvenida. Hemos tratado de resolver los problemas técnicos que hemos tenido y me gustaría pedirles un poquito de paciencia, por favor. Unos minutos más mientras resolvemos el problema. Mientras Mónica trata de resolver su problema, podemos continuar con otro presentador. Tal vez puedo presentar de Brasil, Jennifer Wieser. Ella podrá presentar su estudio de caso, que es una estrategia para el fortalecimiento de capacidades en adaptación basada en ecosistemas en la Mata Atlántica. Un momento, por favor, vamos a pasar a otra presentación, así que un momento mientras cambio la presentación. Esta es la presentación de Jennifer Wieser. Es una analista ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. Su estudio de caso fue presentado junto con Patricia Betty de la presidencia de la Agencia de Cooperación de Alemania. Así que le voy a dar la palabra a
Jennifer mientras solucionamos el problema con otra presentación. Muchas gracias, Jennifer. ¿Me pueden escuchar? Hola a todos, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Perfecto. Estoy aquí con Patricia Betty, es una asesora técnica para el GIZ y vamos a presentar nuestra estrategia para el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento de capacidades en la adaptación ecosistémica en la Mata Atlántica. Creo que algunas personas tienen problemas escuchándome, me parece. ¿Puedo continuar o desean que espere? Gracias, Jennifer. Sugiero que cada participante podría tal vez cargar otra vez su navegador y probar una vez más. Escuchamos a Jennifer, sí, perfecto, pero tal vez algunos de ustedes no. No se tienen que conectar, simplemente tienen que refrescar, volver a cargar el navegador. Simplemente háganle clic en volver a cargar o refrescar, refresh. Te escuchamos, Jennifer, de repente puedes continuar. Y podemos verte a partir de ahí cómo nos va con el audio. Perfecto. Voy a hacer entonces mi presentación para las personas que me están escuchando. Entonces, nuestra estrategia para el fortalecimiento de capacidades en la Mata Atlántica fue desarrollada por el proyecto sobre biodiversidad y cambio climático, que es el proyecto en el cual trabajamos. Estaba coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente de Brasil en el marco de la cooperación Brasil-Alemania para el desarrollo sostenible y como parte de la iniciativa internacional sobre el clima del Ministerio Federal del Medio Ambiente de Alemania. Aquí tenemos las 6 regiones claves del proyecto. Pueden ver aquí en el mapa. Son regiones donde se protege, son áreas protegidas. La primera es el extremo sur de Bahía, el segundo es el Central Fluminense en Río de Janeiro y el tercero es el Mosaico de Lagamar, que se encuentra en la parte sur, en la costa sur de Sao Paulo y la costa de Paraná. Además de estas 3 regiones clave, también tenemos algunas actividades de desarrollo de capacidad en la parte noreste de Brasil y también en el bosque atlántico como todo a nivel federal. Nuestro objetivo que teníamos con esta estrategia es fortalecer las capacidades técnicas institucionales en las regiones claves del proyecto, las 3 regiones claves del nordeste, y también a nivel federal en el contexto del Plan Nacional de Adaptación. Hicimos esto para promover la consideración de las medidas AVE en las políticas públicas y también en los instrumentos de planificación territorial y para comunicar y promover el enfoque AVE. Para poder comenzar con estos objetivos, lograr estos objetivos, comenzamos con este proceso. Lo primero que hicimos era la capacitación de capacitadores, porque queríamos que la gente de Brasil que sea capaz de poder pasar el conocimiento de AVE a otras personas. El segundo componente era la apropiación de AVE de parte de las instituciones de referencia. El tercer componente es la capacitación de AVE.
Logramos lograr eso a través de cursos de AVE específicos, a través también de clases y distintas actividades en distintas partes. Y en el cuarto componente es la integración de AVE en los instrumentos. Este componente es uno de los instrumentos de planificación territorial, el cual es un componente muy clave de todo el proceso. Desde el año 2013 a hoy hemos ofrecido y diseñado cursos, hemos elaborado y provisto materiales didácticos, y también hemos ofrecido a los participantes y a los capacitadores una especie de capacitación, un coaching para que puedan llevar a cabo las capacitaciones. Muchos de nuestros capacitadores se volvieron entrenadores, coaches, en los siguientes cursos, y otros capacitadores comenzaron a integrar el AVE en las políticas públicas y también en los instrumentos de planificación territorial. Algunos materiales que elaboramos incluyen el folleto de AVE y los resúmenes, manuales para los capacitadores, un video de AVE, es un curso de aprendizaje en línea también de AVE, y afiches e imágenes sobre AVE. Para cada uno de nuestros 4 componentes de la estrategia que les presenté, creamos indicadores para poder medir el progreso de la implementación. Y también un aspecto muy importante es que la planificación que se hizo fue con actividades específicas, incluyendo plazos de implementación y con responsabilidades bastante claras. Y en esta planificación era uno de los más aspectos importantes para el éxito de esta estrategia. Nuestros cursos fueron evaluados por participantes al final de cada curso, y el Lucho usando una herramienta llamada el barómetro de conocimiento, y sirvió para evaluar las percepciones de los participantes sobre su evolución de aprendizaje. Les pedimos a los participantes, les preguntamos sobre su evolución, es decir, al principio cómo estaban y al final, de modo que podíamos ver la evolución. Y en todos los casos vimos, el barómetro mostró una percepción bastante positiva. Las actividades AVE desarrolladas por los participantes también fueron monitoreadas por una encuesta en línea, y las actividades fueron sujetas a seguimiento durante todo el proceso. Y actualmente estamos organizando una reunión nacional de los capacitadores que va a pasar en 2 semanas, y también vamos a tener intercambios de monitoreo y de experiencias en el marco de esa reunión. Aquí pueden ver nuestros resultados de la estrategia. Ofrecimos 15 cursos. Comenzaron en el 2013 y el último fue este año. De estos 15 cursos, 11 fueron metodológicos y 4 fueron cursos de capacitación de capacitadores. Las ubicaciones fueron las 3 regiones claves, es decir, además también Brasilia a nivel federal, y tuvimos 265 participantes en la parte metodológica para los cursos metodológicos y 65 capacitadores. Los participantes aprendieron y obtuvieron la capacidad de explicar los conceptos del cambio climático, la adaptación y AVE. Pudieron aplicar también la metodología de la integración de AVE en los instrumentos de ordenamiento territorial y en las políticas públicas en su contexto de trabajo, es decir, a nivel municipal, estatal y federal, y de modo que pudieron transmitir su conocimiento a otras personas, especialmente en el caso de los capacitadores. Nuestra estrategia de creación de capacidad demostró una eficacia de AVE para poder
aumentar la resiliencia y la capacitación de adaptación al proporcionar más conocimiento sobre la vulnerabilidad y sobre la importancia de mantener los servicios de ecosistemas. Dar aprendizaje colectivo y la capacidad de difundir conocimiento y mejorar y contribuir el aumento de conocimiento local. A nivel federal, publicamos en el 2015 nuestro plan de adaptación al cambio climático. Este plan está formado de distintos sectores y los puntos focales de estos sectores participaron en el curso de capacitación de capacitadores o también nuestros cursos de AVE. Y establecimos que uno de los principios era promover y integrar AVE en todos los sectores. Con la ayuda de nuestra estrategia de creación de capacidad, 9 de los 11 sectores pudieron integrarse al cambio climático. Tuvimos también otras medidas respecto a la integración de AVE en instrumentos de planificación. Ese era uno de nuestros objetivos principales, y estos instrumentos se trataban básicamente sobre planes de manejo de áreas protegidas y distintos planes a nivel municipal. Aprendimos que uno de los pasos más importantes era la secuencia lógica para nuestras estratégicas, la cual comienza con cursos básicos y nuestras actividades de crear conciencia, siempre adaptando los materiales según sea conveniente. Hicimos una mejora constante adaptando mediante la adaptación de contenidos de acuerdo a la experiencia que tuvimos. Por ejemplo, los cursos de 2013 son muy distintos a los cursos que tenemos ahora, porque hicimos un proceso de aprendizaje y adaptación a través de nuestra experiencia. Además, luego de cada curso hicimos reuniones para poder discutir respecto a lo que pasó, lo que no pasó en este curso. Otra cosa que se hizo fue la adaptación metodológica a las realidades culturales de las regiones clave. Algunas cosas que funcionaron a nivel federal aparentemente no funcionaron a nivel local y viceversa, así que tuvimos que adaptar. También adaptamos el lenguaje técnico para promover la participación de una variedad de personas, especialmente aquellas que no tenían conocimiento de AVE o de cambio climático, ya que queríamos llegar a esas personas. Otro de los aspectos más importantes fue que queríamos establecer la capacitación de capacitadores, ya que no teníamos gente en Brasil que sea capaz de dar cursos sobre AVE. Así que comenzamos con la capacitación de estas personas para que ellas puedan hacerlo, y de modo que se podían apropiar de AVE en sus instituciones. Otro aspecto importante fue la integración de la estrategia de creación de capacidad en los procesos locales para poder conectar nuestra estrategia a uno de nuestros objetivos principales en el proyecto. También la elaboración de material en portugués con ejemplos locales, porque teníamos mucho material de GIZ y otros ejemplos de otros países, pero tuvimos que elaborar nuestro material en portugués. Uno de ellos fue nuestro video de AVE, porque usamos los videos de GIZ que pudimos traducir, pero los incorporamos, pero al momento de hacer nuestro propio video pudimos crear nuestros propios ejemplos y tratamos de llegar a la comunidad, a nivel de la comunidad, personal técnico, a tomar decisiones, etcétera, entre otras personas, ¿no? Especialistas también. Muchas gracias a todos por la oportunidad de presentar la estrategia. Espero que tengan preguntas y la
pueden hacer y yo responderé las preguntas cuando Lili me lo autorice. Gracias. Gracias Jennifer, Patricia, por el estudio de caso bastante interesante y resaltar la construcción de la fortalecimiento de capacidades en ese contexto. Yo creo que es bastante un proceso orientado a la cultura y también es un proceso de aprendizaje. Es como el proceso de AVE. El AVE es realmente un proceso de aprendizaje continuo, de integrar los componentes y adaptar las dinámicas a este proceso. Muchísimas gracias. Como les mencioné, la sesión de preguntas y respuestas será al final de todas las presentaciones. Le voy a dar la palabra a Mónica y su presentación. Así que si me dan algunos segundos, voy a poder regresar a su presentación. Vamos a ir a la presentación de Jennifer. Estamos aquí con la presentación de Mónica García Aguilar y también José Carlos Díaz Galindo, que también está aquí en el seminario web. Mónica, tienes la palabra. Cuéntanos un poco sobre tu estudio de caso. Una vez más tenemos problemas técnicos con el audio de Mónica. Vamos a tener que continuar con otro presentador. Me disculpo. Vamos a continuar con otro presentador que tenemos de Granada. Kiricia Hobson, del Ministerio de Educación, de Desarrollo de Recursos Humanos del Gobierno de Granada. Sus colegas presentaron un estudio de caso bastante interesante respecto al fortalecimiento de capacidades en una zona costera. Es un placer poder escuchar más de este estudio de caso. Un momento, por favor, voy a buscar su presentación. No se preocupen, vamos a regresar a todas las diapositivas muy interesantes que están pasando en su pantalla. No se preocupen. Si por casualidad tienen alguna pregunta, pueden ir ya haciéndolas en el chat. Vamos a hacerles el seguimiento en la sesión de preguntas y respuestas. Aquí está la presentación y le doy la palabra a Caricia para que pueda compartir con nosotros su experiencia de Granada. Muchas gracias, Caricia. Buenos días a todos. Lamento que no tenga el video porque no estaba funcionando. Espero que no cause problemas.
gracias. Gracias por la oportunidad para poder presentar. El nombre del proyecto se llama la creación de capacidad para la adaptación basada en los ecosistemas costeros, que es en los pequeños estados insulares de desarrollo. No tenemos mucho revisado eso, así que me gustaría decir que este proyecto ha sido desarrollado junto con la Unión Europea y con un financiamiento europeo y de las Naciones Unidas. Nuestro proyecto se basa en Granada, en 3 islas básicas que tienen un kilometraje que aproximadamente es una isla bastante grande y la mayoría de personas está en la costa. Por eso estamos viendo eso son variables que hemos considerado en el proyecto. El proyecto tiene 2 sitios principales, la isla principal de Granada y se encuentra en la isla de Granada, el Gran Ars de Granada. Es una playa muy famosa y el proyecto está ahí, casi muy cercano a ese punto. El segundo sitio es cerca del área de Carapú y es la parte que ven aquí y es una comunidad tradicional de construcción de botes y hay mucha pesca en ese sector, por eso pudimos implementar nuestra estrategia. El objetivo general del proyecto era poder fortalecer las capacidades y la capacidad institucional y comunitaria en SID y para AVE. Decidimos enfocarnos en los beneficios respecto a la adaptación costera de islas tropicales y por eso decidimos implementar estos programas para poder ilustrar cómo podría lucir la implementación en un contexto. Resaltamos los ecosistemas y las reglas que podríamos elaborar para la protección costera y enfatizamos la importancia de las pequeñas islas, de que reciben mucho turismo y mucha pesca y son recursos importantes y tenemos que apoyar esos sectores. Vamos a tratar de demostrar cómo podemos reducir el vulnerabilidad del costo y también al mismo tiempo poder apoyar los ecosistemas para que puedan aportar con beneficio en los sectores del turismo y de la pesca. Para darles un poco una idea de cuál era nuestra estrategia de implementación, es un poco compleja si la ven aquí en la diapositiva. Sin embargo, me gustaría resaltar que el proceso realmente involucró a muchos agentes de interés, mucha consultoría. ¿Por qué? Porque queríamos asegurarnos que las personas estén ahí presentes y que sienten que están presentes en el proceso de toma de decisiones. La estrategia básicamente se puede detallar en 4 partes, que es una parte de la estrategia implementada, el componente de planificación especial, que logra cuando desarrollamos herramientas para poder hacer un manejo adecuado, para poder revisar y proponer marcos estructurales o estructuras para poder ayudar a la implementación de AVE y poder diseñar e implementar un sistema de monitoreo para poder monitorear y evaluar el progreso que estaba ocurriendo durante la implementación de la estrategia. Una parte muy importante de la implementación era la participación, y eso nos permitió demostrarle al resto de la comunidad cómo podría lucir el AVE. Y por eso este componente tiene varios puntos. El primero es el hecho de establecer una
sitio de cuidado de coral es donde podíamos dar educación a los miembros de la comunidad para que forman parte de este programa de restauración, de modo que podemos crear nuevos empleos con nuevas habilidades. Luego, otra parte de la estrategia fue la replantación activa de coral seleccionado aquí en Granada, pero nos centramos en el sistema de coral, el arrecife de coral centrado en Granada, y hubo un componente bastante grande de comunicación, de educación de ese proyecto, no tan grande como nos hubiera gustado, pero fue importante, y las comunidades también estuvieron muy involucradas en todo este proceso, ya que se sentía responsable de poder enseñar y aprender respecto a AVE. Otro componente fue la evaluación. La evaluación. Como les mencioné, teníamos un sistema de monitoreo para poder ver el alcance del proyecto y si funciona o no, y ver resultados. Y esto es muy importante, ya que nos permite tener a una comunidad que podría monitorear todo ese proceso y podría involucrarse de mejor manera. Y finalmente, hemos hecho mucho énfasis en la sostenibilidad. Sin embargo, queremos hacer que se transicione a un proyecto que necesitaría mecanismos o estrategias que podrían asegurar que se logre. Es decir, que el proyecto involucra mecanismos de financiamiento, de partenariado, de distintas otras cosas para las comunidades, de modo que las personas en las comunidades podrían acceder a una ganancia económica luego de este proyecto. Como les mencioné, el monitoreo fue una parte bastante importante del proyecto. Somos un proyecto todavía y mucho de lo que hicimos es diseñar nuevas técnicas y queríamos probarlas en un contexto real para ver cómo se vería, qué podría funcionar y qué no, y qué podríamos hacer y cómo podríamos nosotros hacer que las cosas funcionen mejor. Así que diseñamos un sistema de monitoreo que era muy específico, que engloba un componente basado en la comunidad, donde se decía que las personas de la comunidad eran responsables por la recolección de los datos y el manejo de la data a los representantes del gobierno a través de distintas divisiones, de modo que se puede usar esa data para un propósito específico. Pero mientras teníamos un sistema de monitoreo, incluye más indicadores que lo que acabo de mencionar. También incluye un impacto social, qué tipo de cambio podemos ver en la comunidad, en el país, cuáles son en términos de la percepción o el entendimiento de qué cosa es una adaptación basada en ecosistemas, la restauración de los arrecifes de coral y muchas otras cosas en el país. También a nivel institucional, por ejemplo, qué cambios hemos visto en nuestro contexto de planificación a nivel estatal, qué cambios vemos o podemos ver en los aspectos de gerencia, de manejo, etcétera. ¿Cómo este proyecto de AVE contribuye a la adaptación de las comunidades? Pienso que podemos relacionarlo con la idea de introducir los productos como para que se puedan desarrollar las habilidades de las personas de las comunidades a través de programas de capacitación. Por ejemplo, si se tiene una especie de jardinero de coral, digamos, ¿no? Se tiene que desarrollar estas habilidades pero para tener esas habilidades hemos tenido que aplicar cierto programa para que las personas puedan realmente usar y puedan aplicar y puedan enseñar ese oficio a otras personas para que sean jardineros de coral aquí en Granada. Lo segundo es el componente de educación y de conciencia, es decir, que el reto que enfrentamos en esta isla pequeña es que muchas personas, aunque sí tenemos una relación, no es una relación bastante cercana. ¿Por qué? Porque no realmente entendemos qué pasa dentro del océano.
Así que parte del trabajo de este proyecto era tratar de poner en realidad lo que realmente está pasando en nuestro océano, entender qué está pasando y por qué es importante para nuestras vidas. Así que una parte muy grande de la adaptación era educar a las comunidades y decirles por qué deberían hacer eso y cómo la zona costera o la arrecife de coral en particular, cómo pueden darle un beneficio a las comunidades, especialmente a las infraestructuras de las casas, o de repente como rutas o actividades que se hacen en la costa, o por ejemplo puertos de entrada a la costa, etcétera. Son cosas que hemos tenido que considerar para poder educar a las personas y crear conciencia en esos aspectos. También vimos las habilidades que deberían tener las comunidades. Parte de esta estrategia se enfoca en la adaptación basada en comunidades, y el enfoque era que veamos si mañana preguntemos a las personas de la comunidad si pueden replicar lo que hemos hecho ahora. Entonces, en teoría deberían poder haber hecho eso, y eso significa que hemos dirigido muchos recursos para poder capacitar a las comunidades para que puedan realmente realizar efectivamente un programa de este tipo de manera exitosa, y eso fue un factor fundamental, que trabajamos con ellos y dejamos la contribución con ellos también. A un nivel mayor teníamos que entender los ecosistemas. Son cosas que teníamos que entender, hacer en este proyecto. Trabajar con las comunidades nos permite entender cómo la pesca era importante y cómo estaba ligado con los arrecifes de coral, y cómo el hecho de proteger la casa o el ambiente donde vivimos podía ir de la mano con el cuidado del arrecife de coral, de modo que pudimos crear conciencia, pero también le dimos herramientas y educamos a las personas. En esta parte también presentamos el concepto de adaptación basada en ecosistemas a esta comunidad de esta pequeña isla. Y al reconocer lo que hemos hecho, muchos países han estado interesados en usar lo que hemos implementado, lo que les hemos enseñado a estas comunidades, de modo que puedan replicar en sus países. Así que hemos conversado respecto a los futuros proyectos y adaptación de materiales, etcétera. En términos de la política, de la transversalización de las políticas de ABE, hemos trabajado con otras instituciones aquí en ABE para poder generar documentos de política, en particular planes de adaptación. Aparentemente esta región tiene mucha ventaja, mucho avance en este tipo de planes, ya que tiene ya un equipo para asegurarse que ABE es prioritario en este plan. También el marco que teníamos de ABE para Granada incluía distintos sectores, programas de sectores, para poder incluir ABE como un punto clave. También trabajamos en políticas de manejo de zonas costeras, o una legislación para las zonas costeras, y ABE se la considera bastante bien en términos de cómo manejamos las zonas costeras, y esperemos que podamos proteger lo que pasa en los ecosistemas. También hemos manejado políticas sobre el cambio climático y otras políticas también que hemos manejado a nivel nacional, y que hemos tratado de asegurar que se incluya el ABE. Y obviamente también hay un componente que es insertado en el plan de desarrollo de sostenibilidad. Finalmente, lo que hemos aprendido mucho tiene que ver con la necesidad de flexibilidad en el diseño. ¿Por qué? Porque es un proyecto piloto. Queríamos ver qué podía funcionar, qué no funcionaba y qué podría mencionar mejor, y nos deja muchas lecciones. Una de las lecciones clave es que los proyectos deben ser más flexibles, especialmente cuando tengamos que trabajar con la naturaleza, en términos cómo se destinan los fondos, dónde se asignan, incluso los tiempos.
hay muchos retrasos que pueden ser resultado de actividades que no se pueden apresurar y que tenemos que respetar. Por supuesto, no elaboramos una agenda, pero no la pudimos respetar por distintas medidas, y eso es importante tenerlo en consideración para el diseño del proyecto, ya que tenemos un ecosistema en una isla pequeña y tenemos que considerarlo también. Por ejemplo, no podemos involucrarnos en un asunto pequeño, en una cosa pequeña, sin considerar el contexto mayor, ya que no podremos solucionar esos problemas. Pero sí tratamos de trabajar con otros proyectos que estaban trabajando, otras actividades que estaban funcionando, que estaban trabajando en estas secciones muy parecidas, pero hubiese sido mejor poder trabajar de manera holística, de manera integrada para la implementación de los proyectos, y es una cosa que nos gustaría hacer en un futuro. La segunda lección aprendida es que teníamos un marco institucional para poder mejorar el trabajo con las comunidades. Sin embargo, en nuestro contexto, no hay suficiente infraestructura para poder apoyar este tipo de trabajo, y sabemos que tenemos que abordarlo de manera más activa, tal vez si no en este proyecto, en otras iniciativas en este nivel o a nivel estatal. También necesitamos un compromiso constante con los grupos de interés y las consultas, ya que fueron cruciales. Muchas estrategias fueron implementadas directamente en la comunidad, y el involucramiento de las comunidades fue fundamental para poder tener éxito en este proyecto. También el compromiso de todos los agentes de interés fue crucial. El hecho de involucrarlos en la toma de decisiones permitió que el país pudiera sacar adelante el proyecto y sentir que las personas estaban causando un impacto. Y es lo que podemos aprender del proyecto. Tuvimos que ver el punto de manejo en el país, así que vimos del proyecto la accesibilidad a la información relevante fue importantísimo para el éxito del proyecto, aunque tuvo que ser reorganizado. Teníamos que ver cómo podíamos hacerlo accesible, hacer esta información accesible para poder implementar y tomar decisiones correctas. También tenemos que hacer más investigación en ecosistemas de coral en general. Desgraciadamente, debido a los problemas de presupuesto, no pudimos hacer tantas cosas como nos hubiera gustado hacer. Por ejemplo, ver cómo funcionaban los ecosistemas de coral, cuál era el testeo genético queríamos hacer una prueba genética de las muestras de coral que pudimos tener, y por qué han sido, incluso teniendo estos cambios bastante drásticos en el cambio climático, por qué pudieron resistir, etcétera. Muchos puntos. Nos gustaría investigar más estos puntos para poder entender cómo están afectando los eventos de cambio climático y antropogénicos a este ecosistema. A largo plazo, sabemos que debemos tener un mecanismo de financiamiento ya establecido para poder continuar con un programa parecido. No hay ninguna garantía de que lo que hemos ganado en el proyecto pueda continuar. Así que es necesario enfatizar el aspecto financiero en términos de este proyecto. Muchas gracias, creo que es el final de la presentación. Muchas gracias por su tiempo. Cualquier cosa, cualquier pregunta me la pueden hacer. Muchas gracias, Cristian. Fue bastante interesante escuchar tu experiencia en Granada respecto a lecciones aprendidas sobre la necesidad de un marco institucional para poder apoyar los esfuerzos
los sistemas de adaptación basada en ecosistemas, también integrar y comprometer los distintos puntos de vista de los agentes de interés y implementar su compromiso y todas las actividades propuestas en el proyecto. También fue bastante interesante, como lo mencionaste, el hecho de tener una línea de tiempo y que tenemos que considerarlo al momento de hacer la planificación de proyectos AVE. Fue muy interesante lo que mencionaste sobre este acercamiento de adaptación basada en ecosistemas en CARICOM, en esta región del Caribe. El Caribe es muy interesante. Pienso que es un interés común y nos da una oportunidad para poder intercambiar conocimientos entre las islas. También nos da una oportunidad para hacer la transferencia de tecnología y esperamos que tener más noticias respecto a este proyecto, cómo se desarrolla. En este punto tenemos buenas noticias. Mónica, con su caso de estudio en Costa Rica, aparentemente su problema de audio ha sido resuelto. Vamos a regresar otra vez a su presentación. Un momento, voy a buscar la diapositiva. Me disculpo. Es una oportunidad para que tomen esta oportunidad para que puedan ver las diapositivas. Si hay algún tipo de información que se hayan perdido, pueden verla porque voy a pasar las diapositivas. Así que un momento, por favor. Listo, ahora sí estoy feliz de darle la palabra a Mónica. Gracias, Mónica. Días, creo que ahora sí que se me escucha finalmente y perdón más bien por esos problemillas con la conexión en el micrófono y demás. Vamos a intentar a ver si podemos pasar rápido y centrarnos en lo que es la presentación del proyecto. Bueno, mi nombre es Mónica García, soy ingeniera forestal por la Universidad Politécnica de Madrid y realicé mi proyecto fin de carrera en Costa Rica, en un proyecto participando con la Cooperación Española, el Instituto de Desarrollo Rural en Costa Rica y financiación también por parte de la universidad. Mi proyecto se llama Propuestas de Adaptación al Cambio Climático basada en ecosistemas para el territorio indígena Bibri de Costa Rica. En la presentación aparece también Carlos Díez, que es un compañero de trabajo de la Cooperación Española aquí en Costa Rica, el cual también va a estar en este webinar y nos puede estar después ayudando a comentar ciertos detalles o ciertas preguntas, ya que él estuvo trabajando directamente también en el proyecto. Bien, el contexto de mi estudio parte de un proyecto matriz que se llama El medio rural frente a los retos del cambio climático en Costa Rica, un proyecto que ha sido financiado por el INDER, la Cooperación Española y el Fondo de Adaptación, el cual comenzó hace 2 años y estaba enmarcado en la Ley 9036, una ley del Gobierno de Costa Rica, donde se estableció ciertos marcos para la formulación, la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones del Estado en temas de desarrollo rural. El territorio piloto que fue elegido fue el territorio de Talamanca, Valle de la Estrella, el cual ahora les voy a presentar en un mapa en la siguiente diapositiva. Y el objetivo principal del proyecto era fortalecer las capacidades del territorio para adaptarse a los efectos del cambio climático, tanto en el área productiva como en la gestión de riesgos.
Ha sido un proyecto matriz bastante amplio que consta de diversos componentes. Los principales han sido un componente de ganadería, un componente en producción de plátano y banano y sistemas agroforestales y un componente de población indígena con el cual vamos a estar trabajando directamente en este estudio. La población beneficiada van a ser 76 productores y sus familias. Se van a producir 3 réplicas a lo largo de 3 años, que es lo que tiene la duración del proyecto, con lo cual al final nos vemos implicados en una población de 228 beneficiarios o familias a las que está llegando el proyecto. El contexto en el que nos encontramos en el territorio indígena es que los efectos del cambio climático están siendo cada vez más patentes y nos encontramos con sequías severas muy marcadas, aumento de la intensidad de lluvia provocando llenas, es decir, inundaciones, sobre todo en las zonas aluviales, y todo esto está conllevando pérdida de la calidad y de la cantidad de la producción agrícola. Es un territorio que se encuentra dentro del cantón con el índice de desarrollo humano más bajo de todo Costa Rica y que por ciertas situaciones, sobre todo de incursión de prácticas occidentales y de monocultivo de plátano, la población indígena está viendo mermada, digamos, lo que es la utilización de sus prácticas ancestrales, lo que conlleva parte de pérdida de la cultura y parte de ciertas prácticas agrícolas. Además, existe una dependencia en los precios de venta de sus productos principales, como son el cacao, el banano y el plátano, una dependencia, por supuesto, de los mercados internacionales, lo cual todo ello hace que sea una población bastante vulnerable frente a la situación del cambio climático y se han recogido datos en los que existía una pérdida de productividad en las familias del 40%, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria. El territorio indígena Bibri se encuentra fronterizo casi con el país de Panamá, como vemos en la imagen superior de la izquierda. Sería el territorio que está marcado en naranja en la imagen inferior, también muy cercano al mar Caribe. El resto de territorios marcados en azul son territorios indígenas de Costa Rica. Arriba a la derecha vemos un mapa de riesgo de inundación, donde la parte roja muestra un riesgo elevado de inundación, la parte morada un riesgo moderado y el resto del territorio un riesgo leve. Pero como vemos, los puntos negros son todas las comunidades indígenas distribuidas por el territorio y la confluencia de los ríos se encuentra en la zona roja y en la zona morada, con lo cual existe un fuerte riesgo de inundación para todas estas comunidades, haciéndolas mucho más vulnerables. En la imagen inferior vemos una plantación de plátano, de monocultivo, que es lo que está empezando a causar muchos problemas tanto ambientales como culturales en el territorio y a lo que nos queríamos enfrentar en parte. Ok, perdón. En cuanto al enfoque y los objetivos de la implementación de medidas de adaptación basada en ecosistemas para el cambio climático, nuestro objetivo siempre fue buscar la adaptación de la comunidad indígena frente al cambio climático a través de la gestión integral de sus sistemas productivos, usando la agrobiodiversidad y los servicios ecosistémicos. Los territorios indígenas, el territorio indígena Bibri, ha tenido culturalmente una forma tradicional de gestionar sus espacios productivos, como vemos en la imagen inferior, dividiendo los espacios en 3, el huito, el teito y el chamugro, y diferenciados ya que en el teito es donde se cultiva los granos básicos, en el chamugro es donde están los productos de comercialización, principalmente cacao y banano combinado con maderables y frutales, y en el huito nos encontramos los animales menores con las plantas medicinales y otras plantas comestibles. Entonces, ese sistema era el que íbamos a tratar de fortalecer y de recuperar como práctica de adaptación al cambio climático. El enfoque fue el rescate de ese saber ancestral, también entendido como adaptación basada en comunidades, al entender la finca como una finca integral o un agroecosistema, donde aparecerían las prácticas de adaptación basadas en ecosistemas.
En la imagen inferior podemos ver un sistema agroforestal estratificado, óptimo y propio de las comunidades indígenas con 5 estratos, y va a ser también una de las medidas de adaptación que vamos a tratar de implementar. Ahora continúo. Parte de las medidas de adaptación que fueron implementadas y las más importantes, en primer lugar, y desde lo que se partió, fue el rescate y fortalecimiento de todas esas prácticas ancestrales indígenas que ellos habían tenido a lo largo del tiempo y que habían sido habían proporcionado bastantes beneficios a todos los ecosistemas, como han sido, por ejemplo, la rotación de suelos, el uso de semillas criollas, el trabajar con las diferentes fases de la luna. Se ha optado por diversificar con especies indígenas endémicas de la zona y sus diferentes usos, todos los sistemas productivos, sus 3 sistemas productivos, como hemos visto en las imágenes. Se optó por seleccionar e introducir cultivos que fueran que presentaran buenas respuestas frente a las situaciones de sequía e inundaciones a las que el territorio se estaba enfrentando. En la parte de producción comercial se buscó llegar a esa estratificación óptima en los sistemas agroforestales para favorecer el cultivo de cacao y de banano a través de unos proyectos de construcción y capacitación en viveros forestales. Se repartió semilla de las especies forestales más importantes en el territorio para la comunidad indígena con el objetivo de aumentar la cobertura forestal y que aumentara la superficie que podía ser incluida en el sistema de pago por servicios ambientales, el cual beneficia directamente a la población. Se optó por conservar, proteger y regenerar las especies propias del bosque indígena, a la vez que convertir los espacios abandonados, bien espacios que habían sido utilizados para pastoreo, para siembra de granos básicos, a bosques secundarios, haciendo hincapié en la importancia de los elementos forestales en el territorio, también como parte de la cultura indígena. Se realizaron capacitaciones acerca de diferentes prácticas agroecológicas, ya fuese, por ejemplo, prácticas de abono orgánico, construcción de invernaderos para el cultivo de ciertas frutas y verduras, diferentes sistemas de acopio de agua, y en las fincas donde se contaba con ganadería se optó por implementar el sistema de pastoreo rotacional. En relación al monitoreo de estos impactos de las medidas de adaptación, como ya he dicho, es un proyecto que está en ejecución. Luego, el horizonte para ver resultados, en principio, va a ser a lo largo de los 3 años. En principio, se va a intentar medir cómo ha habido esa recuperación y difusión de las prácticas ancestrales en todo el territorio indígena. Se va a intentar medir que haya un mayor número y una mayor diversidad de especies en cada uno de los sistemas productivos de cada finca indígena, que esos cultivos que han sido introducidos realmente hayan sido resistentes a épocas de sequía y o inundaciones, que los sistemas agroforestales presentes en el territorio tengan mayor producción de cacao y de banano, que existan mayor número de hectáreas bajo el sistema de pago por servicios ambientales, que la población realmente haya sido capacitada en esas prácticas agroecológicas y que haya sido implementada en sus fincas, y que en las fincas donde existe esa ganadería se hayan podido realmente establecer una ganadería sostenible. En cuanto a la contribución de las medidas de adaptación a las comunidades, nosotros estuvimos buscando siempre los 3 ejes de beneficios, tanto sociales y culturales como económicos y ambientales. Principalmente beneficios sociales y culturales para la población, un aumento de la seguridad alimentaria, un aumento de la diversidad en su producción y, muy importante, la conservación de todos los conocimientos locales relativos a todas esas especies y a la gestión de los sistemas productivos. En cuanto a los beneficios económicos, siempre se estaba buscando que las especies introducidas o potenciadas fueran fuentes potenciales de ingresos a nivel local, ya sea bien con feria de semillas, con ferias verdes, intercambio de productos dentro de la población, evitando así la dependencia de un mercado exterior y que se pierda parte de la producción, que es una situación también muy propia de las comunidades indígenas. Digamos,
ellos no están como muy acostumbrados a tener lo que es una contabilidad de lo que es producción y muchas veces hay gran pérdida de la producción y esto era en parte lo que se quería también evitar y hacer consciente a la población. En cuanto a los beneficios ambientales relacionados también con los beneficios anteriores, se estaba conservando la diversidad genética de la zona, se está produciendo un reciclaje de productos dentro de las fincas, al entenderlo como un agroecosistema, se están reduciendo los gases de efecto invernadero al aumentar la cobertura forestal en el territorio. Con la introducción de ciertas especies resistentes a la sequía o a la inundación, estamos reduciendo el tiempo de exposición a los eventos extremos y está aumentando la fertilidad del suelo con ciertas prácticas agroecológicas. Me disculpo, ¿me pueden escuchar? Un momento. Tenemos problemas técnicos con Mónica. Voy a ver si la podemos conectar una vez más. ¿Está escuchando ahora? Creo que sí. Ok, voy a continuar. Perdón, que es que se me fue la diapositiva. Ok, estaba hablando de los 3 beneficios en los que hemos basado nuestras medidas de adaptación. Y, perdón, en cuanto a la incidencia del proyecto en la política sobre adaptación basada en ecosistemas, el proyecto formaba parte de un plan de desarrollo rural territorial, el cual ha tenido en cuenta la adaptación del territorio, pero siempre desde un punto de vista climático, teniendo en cuenta esos escenarios de cambio climático específicos para el territorio y para la parte de Costa Rica, que antes no he comentado, pero están previstos un aumento entre 2,5 y 3 grados de temperatura en los futuros escenarios y una disminución de la pluviosidad en un 10 y un 20%. Se ha propuesto la inclusión de los conceptos de vulnerabilidad de un territorio y de adaptación al cambio climático en las políticas públicas, al igual que la búsqueda de mecanismos de compensación frente a las acciones de adaptación al cambio climático, como puede ser el pago por servicios ambientales. En el territorio indígena, por ejemplo, existía mucho concepto cultural de conservación, pero también hay que tener en cuenta el buscar ese equilibrio entre conservación y utilización de los servicios ecosistémicos. Para ello se pueden comprender los ecosistemas en un contexto económico a la hora de adoptar esas medidas y las políticas públicas siempre tienen que tener un compromiso con el seguimiento y evaluación de los resultados a corto, medio y largo plazo. Lecciones aprendidas de nuestro proyecto es que las medidas de adaptación buscadas siempre para un territorio deben de ser producto de un proceso de investigación participativa para que se dé una buena apropiación por parte de la población y, mucho más importante, cuando se trata de territorios indígenas. El análisis de dichas alternativas de adaptación siempre se debe hacer desde el punto de vista climático, por ello es muy importante trabajar con mapas de escenarios climáticos para cada territorio. Hay que buscar y conocer las potencialidades de dicho territorio antes de comenzar con esas medidas de adaptación, para lo cual existen los procesos de desarrollo rural enmarcados dentro de la ley. Los técnicos que deben acompañar al productor deben de ser siempre personas conocedoras del medio. En nuestro caso trabajábamos siempre con población indígena para hacer mucho más fácil todos esos procesos de visita de fincas, diagnóstico, recuperación de prácticas. Es muy importante la capacitación y la participación de toda la población en este tipo de proyectos. En nuestro caso ha sido poniendo en valor las prácticas ancestrales indígenas, la manera en que se ha fortalecido a la población, haciendo ver que ellos son la semilla para su propio desarrollo.
antes de comenzar el proyecto, digamos, hubo un proceso muy importante de sensibilización sobre las vulnerabilidades y el impacto del cambio climático en el territorio, ya que la población indígena no está muy acostumbrada a lidiar, digamos, con esos conceptos. Ellos veían que estaba habiendo muchas más sequías, muchas más lluvias, pero ellos no relacionaban con ese concepto de cambio climático, o ellos no asociaban que esa situación era algo a la que se tenían que adoptar. De nuevo, las políticas nacionales de adaptación al cambio climático deben estar articuladas, entre otras, y llegar al territorio siempre con estrategias reales para que la población se pueda adaptar. Al igual que hay que buscar la coordinación de proyectos e instituciones en el territorio para que todos esos proyectos salgan adelante. Es muy importante, lo vimos en nuestro caso, trabajar con resultados a corto plazo para que la población siga avanzando en esos procesos, ya que muchas veces cuando hablamos de adaptación al cambio climático esperamos siempre resultados a largo plazo cuando trabajamos, por ejemplo, con especies forestales. Entonces es muy importante involucrar a la población en diferentes resultados a diferentes tiempos para que se pueda seguir trabajando. Y creo que eso sería más o menos todo por mi parte. Espero que me hayan escuchado en todo momento y gracias. Muchas gracias, Mónica. Fue muy interesante escuchar tu experiencia respecto a la recopilación de conocimiento ancestral y cómo la adaptación basada en ecosistemas puede ser una solución. Como hemos visto hasta ahora, no solamente para sistemas de ecosistemas, sino para encontrar soluciones donde el cambio climático ha causado un gran impacto. Muchas gracias. Tenemos dos presentaciones más. Uno es la presentación de Perú, de Prenelats, de Starfish Alliances para suelos sostenibles, y también tenemos otra de Cuba que será presentada de Frailen Duenes Pérez de el Centro Meteorológico para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la provincia de Matanza, en Cuba, en el caso de promover la adaptación basada en ecosistemas en el humedal de Huala y la parte municipal de la provincia de Matanza. Desgraciadamente los presentadores no pudieron conectarse al seminario web, especialmente en el caso de Cuba. Fue imposible debido a la configuración de internet que tienen ellos ahí. Exploraremos todas las oportunidades para tener los videos de sus presentaciones, que graben sus presentaciones y poder compartirlas con ustedes y con la comunidad de práctica en nave. Muchas disculpas, me disculpo, ya que sé que les hubiera interesado, pero sus estudios de caso serán publicados en la publicación que haremos con todos los casos, estudios de caso, en los contextos nacionales de AVE. En este punto me gustaría agradecer a Jennifer, Mónica y Crisia por su amabilidad para poder presentar en el webinar, el seminario web. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas y ya recibí algunas preguntas. Muchas gracias. Voy a comenzar con unas preguntas para Mónica. Una de las preguntas viene de Josefa Rojas Pérez, que tiene dos preguntas. Una tiene que ver con la participación. ¿Cuál ha sido la participación de las mujeres indígenas en el sistema de agroforestal, en esta comunidad donde usted trabaja? Y la siguiente es qué servicios de ecosistemas han sido generados del proyecto. Otra pregunta para Mónica viene para Crisia, y nos gustaría saber un poquito más sobre cómo
trató de valorar, poner en valor los sistemas los servicios de ecosistemas. Esas son las preguntas que tengo para Mónica. Luego les haré llegar las preguntas para los dos presentadores. Hola, creo que tengo la palabra ahora, así que voy a tratar de responder a las preguntas. Me parece que la primera es relativa, que estaba viendo aquí en el chat, a la participación de las mujeres indígenas en los sistemas agroforestales de la comunidad. Bueno, relativo a lo que es el tema de mujeres indígenas, la comunidad indígena Vibri es una comunidad matrilineal. Luego, la mujer históricamente ha tenido mucha participación en lo que ha sido toda la actividad de campo, no solo referida a los sistemas agroforestales, sino lo que es en la gestión de la finca. Entonces, ya fuese, digamos, siembra, cosecha, producción con los sistemas agroforestales en temas de cacao y banano, la mujer tiene una participación muy activa en lo que es todo el proceso dentro, digamos, de la finca. Existían muchas fincas de entre 5 y 10 hectáreas que eran mayoritariamente manejadas incluso por mujeres. Entonces, creo que ahí más o menos le estoy respondiendo, espero. Después, relativo a los servicios ecosistémicos que se está generando el proyecto, lo que se quiso, digamos, la base del proyecto era volver a generar esos servicios ecosistémicos que la población indígena siempre había tenido presentes en el territorio y presentes en sus fincas, volver a ponerlos en valor y digamos, proveerlos de capacidades de adaptación frente al cambio climático. Entonces, en conjunto, la idea era hacer unas fincas mucho más resilientes, usando esa agrobiodiversidad de las fincas y las diferentes funciones de las partes de sus sistemas productivos en las que se encontraban todos los servicios ecosistémicos. Y la pregunta de poner en valor los servicios ecosistémicos, es que esa pregunta creo que no la he entendido como muy bien, pero digamos, sí se ha trabajado mucho con trabajo de campo, con actividades participativas en las que casi toda la población ha estado involucrada y ellos mismos han sido los que han reforzado y los que han puesto en valor esas prácticas. Después se generó también, por ejemplo, un manual de buenas prácticas recogido por los indígenas y que había sido repartido por todo el territorio, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, a las personas que tienen las fincas, como manera de divulgar y de poner en valor esos conocimientos. Y no sé si hay alguna pregunta más, y quizás Carlos, que es el otro compañero que sí ha estado trabajando como en partes más técnicas, por decirlo de alguna manera, del proyecto, puede ayudar ahí con algunas otras respuestas. Creo que ahí está escribiendo y dice que servicios ecosistémicos del proyecto para Costa Rica, el incremento de la agrobiodiversidad, la protección de riberas con especies nativas. Se trató de fortalecer el uso de ciertas especies indígenas con muy buen enraizamiento y que aguantaban bien, por ejemplo, las inundaciones, como han sido el sotacaballo en las laderas de las fincas, para evitar que en esas inundaciones el suelo, digamos, se viniera por delante. Y no sé, creo que eso sería todo, más o menos por mi parte. Gracias, Mónica.
solamente voy a preguntar en español la pregunta de Caricia. Es la pregunta sobre la evaluación de los servicios ecosistémicos. Si se ha utilizado, por ejemplo, los conocimientos tradicionales para apoyar este proceso de evaluar los servicios ecosistémicos que se han tomado en cuenta en el proyecto. No sé si tú o Carlos pueden elaborar un poco más sobre ese aspecto. Entiendo que la pregunta es que si lo que son conocimientos indígenas o conocimientos de mujeres han sido utilizados para llevar a cabo esas medidas de adaptación buscando esos servicios ecosistémicos y favoreciendo esos servicios ecosistémicos. Entonces, la respuesta sería que sí, digamos, prácticamente la mayoría de las medidas de adaptación han sido participativas, fueron elaboradas en diferentes diagnósticos y se ha dado mucha prioridad a lo que ha sido el conocimiento local de la población en ese sentido. No sé si le estoy respondiendo o Carlos puede como decir algo más. Muchas gracias, Mónica. Sí, también gracias a Carlos por apoyar con respuestas por parte del chat. Bueno, ahora tengo puedo seguir con una pregunta para Jennifer y si hay otras preguntas para Mónica también voy a seguir. Jennifer, hay una pregunta de parte de Yamil Madi y la pregunta es si hay alguna estrategia para dar seguimiento a los resultados de los cursos que tanto se aplicaron los conocimientos adquiridos en su proyecto, sí, como resultado de su proyecto. Entonces, te doy la palabra, Jennifer. Gracias. Creo que ha habido un problema con la conexión de Jennifer. Jennifer, la pregunta si me puedes escuchar. Si ha habido algún tipo de estrategia para poder monitorear lo que se ha hecho o los resultados de los cursos que se han implementado para poder ver si ese conocimiento ha sido aplicado o no. Te doy la palabra. Desgraciadamente no es posible conectarnos con Jennifer. Tal vez podía responder la pregunta por el chat. Una respuesta a Caricia su pregunta respecto a la valoración de los servicios ecosistémicos. Y Carlos también nos da una información así importante como indicador para los servicios ecosistémicos. Es importante considerar el número de especies nuevas que han sido cultivadas, pero no se ha considerado la evaluación de otros indicadores. Espero que eso pueda responder la pregunta de Caricia. Veo que Jennifer está de regreso, así que le voy a dar la palabra. ¿Me pueden escuchar? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor?
Por supuesto, la pregunta es si se ha considerado una estrategia para poder monitorear el impacto de los resultados de esas actividades de desarrollo de capacidades, es decir, para ver si se ha implementado o si se tiene eso en mente o si se va a elaborar. Gracias. Tenemos unas actividades de coaching para los participantes, los capacitadores, porque nuestro objetivo principal es considerar a AVE, las políticas públicas. En las políticas públicas hemos trabajado juntos con las personas que han participado en nuestros cursos y que han sido capacitadas por nuestros cursos para poder usar su conocimiento para hacerlo, para considerar el AVE en la planificación de procesos, etc. Nuestro proyecto tiene dos partes. La primera parte es la parte técnica con GIZ y la otra es financiera con KfW. Con GIZ es marzo del próximo año y FKGW termina en el 2020. Así que vamos a tener actividades financieras de BFW para poder elaborar instrumentos territoriales y vamos a usar ese conocimiento que les hemos ofrecido a los participantes, los capacitadores. Vamos a usar su conocimiento para poder elaborar esos instrumentos territoriales. También hemos tratado con nuestra estrategia hacer que las instituciones para que se apropien de AVE. Un ejemplo son Instituto Federal de Paraná y la Universidad Estatal de Paraná. Tenemos dos profesores en cada institución que son capacitadores y básicamente lo que hacen es se apropian de AVE en sus instituciones propias, así que esperamos que nuestra ayuda en el manejo del proyecto haya servido de modo que ellos puedan continuar dando cursos y usando su conocimiento en el trabajo. Otro punto es nuestro plan de adaptación nacional. Tenemos un departamento distinto en el Ministerio de Ambiente aquí que va a implementar nuestro NAP y han participado en nuestra estrategia y van a continuar ofreciendo cursos. Pero básicamente pienso que la mejor actividad luego de que haya terminado el proyecto me parece que es tener un curso de aprendizaje en línea que está vigente ahora y que va a permanecer disponible en la plataforma del ministerio luego del final del proyecto. Así que esperemos poder continuar ese proceso del proceso para poder aprender incluso cuando el proceso ya haya terminado, el proyecto ya haya terminado. Muchas gracias, Jennifer, por tu respuesta. Tengo otra pregunta para Cristian que tiene que ver, es de Carlos Galindo Díez. Él quiere saber, es que sin duda que se haya considerado, no, la pregunta es para Cristian. Esto tiene que ver con, es ver si se ha considerado el escenario de incremento, un escenario de incremento para el siglo XXI respecto al incremento, el incremento que se pueda apreciar. Querida, ¿podrías
decirnos si se han considerado y cuáles son los retos de ese tipo de dudas, de inseguridades en este proyecto, especialmente en la región del Caribe? Gracias. Gracias, Lili. Me gustaría decir que cuando comenzamos el proyecto, comenzamos con una evaluación donde consideramos todos los detalles climáticos que estuvieron disponibles ahí. Así que usamos el modelo para poder producir un escenario de 2.5 y 1 metro que podría llegar en toda la región costera. Otros factores también en medida de respecto a las intervenciones y cómo podríamos integrarlas. Y consideramos muchos aspectos y usamos eso para construir una figura nacional sobre el escenario, cómo se vería. Y una vez que tuvimos eso, usamos esa información para poder construir la situación. Eso quiere decir que identificamos la región más vulnerable en Granada, pero tenemos otras situaciones, otras ubicaciones más vulnerables, así que decidimos seleccionamos las siguientes 2 en la lista que creamos para poder protegerlas. Espero que eso haya podido responder a tu pregunta. Gracias, Crisia. Es interesante saber respecto a las vulnerabilidades y la evaluación de riesgos a nivel nacional en Granada, así que gracias por compartir la información. Una pregunta más que tiene que ver y que es para Mónica de Wilman Machado y quiere saber, para poder desarrollar las acciones que se presentaron en su proyecto, queríamos saber si hay estudios en vulnerabilidad y riesgo en el área. ¿Podría, por favor, comentarnos si se ha considerado eso en el proyecto y cómo se ha incorporado? Gracias, Mónica. Respecto a la vulnerabilidad, igual, digamos, al principio del proyecto se trabajó con los escenarios climáticos y sobre todo con el escenario, la posibilidad de inundaciones en el territorio, ya que se vio que era lo que estaba afectando más a la situación de las comunidades indígenas. Y por eso quizás muchas de las medidas de adaptación van enfocadas hacia esas situaciones de sequías severas o inundaciones, y la no estacionalidad marcada que se estaba viendo en el territorio, también, digamos, comprobada con esos escenarios climáticos a corto plazo. Y esas fueron, digamos, las 2 vulnerabilidades con las que se trabajó respecto a lo que fue la búsqueda de medida de adaptación, pero sobre todo el hecho de la situación de inundaciones. Creo que más o menos les respondo a esa pregunta, que de nuevo remarco son las 2 vulnerabilidades principales a las que se enfrenta el territorio indígena. Gracias, Mónica. Carlos Díaz también menciona que en el Instituto de Meteorología en Costa Rica hay mapas de estudios para riesgos de inundaciones y sequías, así que se han usado como referencia en distintas escalas en el proyecto para poder desarrollar y diseñar medidas de AVE. Muchas gracias a ambos por poder complementar la respuesta. Me parece que ya hemos respondido a todas las preguntas. Muchísimas gracias. Agradezco a Mónica, a Jennifer y Crisia. Les agradezco por sus presentaciones.
como les mencioné, vamos a recibir los videos de los presentadores que no pudieron hacer su presentación. El caso de Perú, Brendan Latz, y de Florian en Cuba, para poder compartir esas presentaciones con ustedes. Vemos que Brendan se acaba de unir al seminario web, así que espero que podamos contar con su presentación posiblemente para nuestro siguiente seminario web. Desgraciadamente no tenemos tiempo ahora para continuar con la presentación. Ha sido una experiencia bastante emocionante escuchar todas las experiencias, todos los casos en Latinoamérica y el Caribe, y es un placer de poder compartirlos en inglés y en español para poder romper la barrera del idioma. Compartiremos con ustedes todas las presentaciones, así como los videos y también los contactos de los presentadores. En caso haya necesidad de algún tipo de clarificación, declaración respecto a las preguntas, lo podrán hacer directamente con los presentadores. Me gustaría invitarlos a